la palabra dice que subió a un monte muy alto con sus discípulos. En el versículo anterior, antes de él subirlos al monte muy alto, él estaba hablando 4 puntos. Ese fue el evento donde dice la palabra que Pedro le dijo: Señor, que no te acontezca nada malo, porque ya Jesús le había dicho que iba a padecer en Jerusalén, que tenía que morir. Y Pedro se metió y le dijo: Señor, no, que de ninguna manera esto te acontece. El Señor le dice a Pedro: apártate, Satanás, porque tienes tu mirada puesta en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Y luego prosigue el Señor y dijo: todo aquel que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Y dice: no se avergüencen de mí, porque el que se avergüence de mí, pues también yo me avergonzaré de ellos. Esto lo dice él antes de subir a sus discípulos a este monte alto. Entonces fueron 4 puntos contundentes que 4 principios que Jesús le enseñó a sus discípulos antes de llevarlo a ese punto de altura. Fue no poner la mirada en las cosas de los hombres, sino las cosas de Dios. Es decir, aprender a pensar, a que mi mente sea transformada como la mente de Jesús. 2, tomar su cruz y seguirle. Es decir, entender que hay que morir todos los días para poder seguirle, para poder escuchar su voz. 3, no poner las cosas del mundo por encima del Señor, sino entender que la reputación, las cosas del mundo, las cosas materiales realmente no tienen importancia, sino que lo primero es el reino de Dios, y cuando lo buscamos a Él, todas las demás cosas van a venir por añadidura. Y la 4ª cosa es no avergonzarse del Señor. Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para el que cree, para salvación. Entonces, no avergonzarse de lo que predicamos, porque el Señor nos ha dado autoridad, porque el Señor nos ha dado dominio, porque el Señor nos ha constituido real sacerdocio a través de esa predicación de la verdad, a través de Cristo Jesús. Ahora nosotros, tomando esa posición, proclamamos la verdad para que otros puedan entender y llegar a la promesa que es Cristo y acceder a esa vida eterna y a todas las cosas que conllevan la vida eterna, que es el reino de Jesús mismo, el reino de Dios. Y luego de estos 4 principios que se los dice a sus discípulos, él toma 3 de ellos, a Pedro, a Juan y Santiago, y los lleva a ese monte. Recuerden que dice monte muy alto, no es un monte cualquiera. El monte siempre se ha tomado como un tiempo de intimidad. La gente dice: hay que ir al monte. De hecho, escuchamos a muchos profetas, escuchamos a muchos pastores, gente de Dios que dice que voy al monte a orar. Y aquí nosotros vemos algo muy común, que el Señor llamaba a mucha gente a apartarse. No necesariamente es un monte, pero sí recurrentemente habla de monte. Así que hay un principio importante. Jesús mismo aplicaba este principio de intimidad, de apartarse a orar. Él le enseñaba a las personas que estaban en sus casas, que tenían una vida cotidiana, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que escucha en lo secreto te recompensará en público. Pero le estaba diciendo a unas personas que acostumbraban a vivir entre una vida doméstica, que podrían cerrar una puerta. Sin embargo, el ministerio público de Jesús, Él la pasó por muchos lados, y gran parte de eso estaba en la intemperie, y sus discípulos tuvieron que aprender a eso. La palabra revela que Simón, Jacobo y Juan tenían casa. Ellos pertenecían a una casa y tenían un oficio que era ser pescadores. Pero una vez que estaban con Jesús, mucho tiempo de esta temporada estaban en la intemperie y subían a un monte. Jesús subía a un monte. Él tomaba tiempo para apartarse. Él tomaba tiempo para hacer algo. El esfuerzo físico de encerrarse en una habitación no es ni remotamente parecido a el esfuerzo físico que tienes que invertir para subir, para escalar una montaña y encontrarte con Dios. No estoy diciendo que no tenga la misma sustancia el encerrarse en un lugar a orar o subir, sino que estaba diciendo: hay tanta necesidad de intimar con Dios que no importa cuál esfuerzo se haga o qué cantidad de esfuerzo se haga, estando en la intemperie, Jesús enseña que tienes que buscarle. Y no son lugares bajos, son lugares altos. En el libro de Salmos, el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él estaba diciendo esto en este tiempo. Era la subida, el peregrinaje que hacían todos los judíos para llegar a Jerusalén de tiempo en tiempo a las convocatorias del Señor.
cuando ellos comenzaban a subir esa carretera, siempre veían hacia arriba, era una montaña, era un monte. Y en los montes, a través de la historia, el pueblo de Israel y todos los pueblos hacían altares, no siempre a Jehová. En muchas ocasiones era a otros dioses y estaban encima de un monte, buscaban el lugar alto, porque en el monte, que representaba el lugar de autoridad, el lugar de gobierno, el altar que estuviese encima era el que gobernaba todo lo que estaba en el valle. En el monte estaba la autoridad y abajo estaba el valle. Cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Estaba diciendo, aunque existan un montón de deidades impuestas en los montes, no hay nada físico que me pueda socorrer, sino que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que está por encima de los montes. Pero proféticamente Jesús se estaba colocando por encima de todo valle. Estaba diciendo, no voy a un monte cualquiera, voy a un monte muy alto. Para poder tener autoridad hay que subir a un nivel muy alto de intimidad con Dios. Le estaba enseñando a las personas, enciérrate en tu casa. Y para ti probablemente ese va a representar el monte. Aunque sea un dato curioso, es un dato real y es una llave que trae libertad. Si necesitamos ver conquistas en áreas específicas de nuestra vida, necesitamos subir el monte. Necesitamos estar en la posición de autoridad que gobierna sobre los valles. Todas o la mayoría de las civilizaciones son construidas en lugares planos, donde puede haber río, donde pueda ser fructífera una civilización. Pero los atalayas, los que vigilan, y los castillos que son fortificados están en los montes altos. Así que si el Señor te entregó un llamado, te entregó una habilidad, necesitas subir a los lugares altos. Y cuando hablamos de monte, entonces hablamos de tener una vida de oración. Ahora, cuando el Señor habla de un monte muy alto, eso quiere decir que hay montes muy altos, hay montes que son menos altos, que son más bajitos. Eso quiere decir que, vamos a llamarlo así, que hay niveles de intimidad con Dios, hay niveles de búsqueda de Dios. Hay personas que tienen una vida de oración y una vida de oración que de repente su nivel, por así decirlo, son personas que oran de acuerdo a sus emociones, son personas que todavía están tomando leche materna, que están aprendiendo, y esos son niveles de oración válidos de acuerdo al proceso de cada persona. Ahora, si ya te corresponde estar en un lugar alto de oración y aún sigues en un lugar bajo, entonces ya es cuestión de ponerse la determinación de meterse realmente con Dios, porque sabes, el crecer es natural, pero el madurar es opcional. Hay personas que tienen 20 años en el Señor y tú le escuchas hablando y le escuchas con un nivel de revelación como un niño que toma leche materna. Y Pablo exhortaba a las personas diciendo, no entiendo por qué, si ya ustedes deberían ahorita ser ya más bien maestros, siguen todavía tomando leche materna. O sea, les tengo que seguir hablando de rudimentos muy básicos, de cosas superficiales en el espíritu, porque aún no pueden soportar la comida sólida, aún no están preparados para recibir vianda, y ya ustedes deberían ya recibir vianda, más bien ustedes ya deberían ser maestros. Debiendo ser maestros, aún siguen ustedes comiendo cosas de bebés. Entonces aquí el Pablo nos está mostrando que el crecer es natural, pero hay personas que deciden no madurar. Y a esto se habla lo que son niveles de oración. Yo tengo un nivel de oración de acuerdo a mi crecimiento, pero también debo tener un nivel de oración de acuerdo a mi madurez, es decir, a la revelación que yo tengo de lo que es estar con Dios, de lo que es crecer con Dios, va a ser mi nivel de oración. La oración no se va a medir su eficacia por las horas, porque dice la palabra de Dios que los fariseos oraban por largas horas, pero su corazón estaba contaminado. La oración se mide por la efectividad, por la eficacia que yo tengo en los frutos que doy. Mi oración se va a medir por los frutos que yo esté dando.
Entonces yo puedo orar 2 minutos, obviamente orar 2 minutos no es mucho, nosotros sabemos, si usted va a preparar una comida de 2 minutos, probablemente sea una comida que ya esté precalentada, no hacer una buena comida requiere de tiempo. Asimismo, cuando usted va para la presencia de Dios y nada más ora 2 minutos, pues va a ser con una comida muy poquita, y si usted va y pasa mucho tiempo realmente con el Señor, pues se va a alimentar mucho mejor. El tiempo con el Señor va a ser primero por revelación. La revelación que tú tengas para meterte con el Señor va a depender también de la prueba. Hay gente que está pasando por pruebas muy fuertes que 5 minutos de oración no le basta. Necesita pasar 2, 3, 4 horas para poder drenar todo lo que tiene, para poder calmar su carne, para poder disfrutar de la presencia y luego recibir la revelación. La revelación del Señor no va a llegar si su alma y su espíritu están turbados. La revelación de Jehová viene sobre aguas tranquilas, viene sobre una mente en paz. Entonces, antes de nosotros poder llegar a esa paz, un shalom de Dios, siempre venimos a un tiempo donde nos rendimos, donde lloramos, le decimos al Señor que no entendemos, y eso es normal. En los salmos podemos ver al rey David diciendo: Señor, no entiendo por qué mis enemigos se levantan. Él se desahoga, él pide ayuda, y luego vemos un David en ese mismo salmo cómo se levanta y dice: pero Jehová es mi salvador, no temeré, Jehová es escudo alrededor de mí. Porque viene ese tiempo de que el Espíritu infunde fuerza, infunde gozo, infunde revelación de lo que es Dios, de que Dios está contigo, y entonces cambia esa oración y viene la instrucción de Dios, la palabra de Dios que tú estás esperando. Entonces hay niveles, va a depender de mi madurez en el Señor, de mi crecimiento en el Señor, de la prueba que yo estoy llevando. Hay veces que el Señor te somete a pruebas muy fuertes para que tú le busques más, porque mientras más tú le buscas, entonces va a haber una transformación más evidente. Va a venir un tiempo donde el Señor va a empezar a desarraigar cosas en tu corazón que están impidiendo tu avance. Hay gente que está estancada porque ya debería haber llegado a un monte más alto de intimidad y sigue todavía en un monte pequeño. Es decir, ya este monte no te sirve, necesitas subir un poco más, porque necesito revelarte las cosas que están impidiendo tu crecimiento, necesito revelarte estrategias. Monte es representativo de intimidad con Dios. Y que hay montes grandes, hay montes pequeños, pero aquí fíjense, aquí queremos hablar de lo que pasa en un monte muy alto. Vamos a hablar ahora del punto de vista físico. Cuando usted está subiendo un monte, requiere de esfuerzo físico. No es fácil subir un monte. Si voy a subir un monte, voy a cerrar los ojos. Ya estoy en la cima del monte. Y también buena respiración y condición física. Correcto. Hay un esfuerzo. Entonces, mientras nosotros vamos subiendo ese monte, ¿verdad? Llegamos ahí y dijimos, bueno, llegamos a un monte medio, la vista es buena, logro alcanzar a ver algunas cosas del valle, pero no todas. Entonces hay puntos de conquista. Para yo poder tener la conquista completa, debo tener el panorama completo. La gente cuando quiere conquistar algo tiene que ver todo. Hay puntos en tu vida que no lo has visto porque el monte donde estás aún es bajo. Necesitas llegar al monte más alto para poder ver todo el panorama y decir, acá está la falla, aquí es donde debo trabajar. Esa es una revelación que viene en el Espíritu a medida que yo tengo más intimidad con Él. Pero lo curioso es que para yo poder llegar a ese nivel de intimidad, debo hacer un esfuerzo, debo morir a algo, a mi carne. El Señor no quiere contender con la carne, el Señor no quiere hablar con la carne. De hecho, el Señor dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu. Entonces el Señor dice, mira, yo necesito que tú puedas mortificar tu carne para escuchar mi voz, para ver mejor el panorama. Entonces es un esfuerzo que nosotros hacemos, que no lo hacemos solo, porque el Espíritu viene y nos ayuda a poder ir subiendo a ese nivel. Entonces mientras que yo voy subiendo para tener esa claridad, esa relación con Dios, voy muriendo a mi carne, soltando cargas. Mientras más arriba estoy, a lo mejor hay cosas que me pesan de mi equipaje. El Señor dice, tienes que soltarlo para poder ir subiendo. Hay un esfuerzo. Hay personas que desean tener una relación rápida con el Señor y esas cosas no funcionan así. Microondas, no hay efecto microondas. Correcto, inclusive el mismo Saulo, luego cuando Saulo de Tarso, que él cae, que el Señor se le aparece en el desierto, él dice que duró 3 días, que no comía ni bebía, él estaba ciego, Dios le devuelve la vista, le habla de su llamado y él empieza desesperadamente a buscar y a nutrirse de Dios. Es decir, es un Pablo diferente antes del Pablo
que después conocemos, que escribe todas las epístolas, que escribe todo esto, es un Pablo que ya tiene madurez y que ya tiene una relación, pero no era el mismo Pablo que se había recién convertido. Hubo un tiempo de mortificación de su carne, hubo un tiempo de crecimiento que se dio, de entrega. Mientras más nos entregamos al Señor, más rápido es conectarnos con Él. Miren, hubo un tiempo en mi vida, el Señor me llevó a ayunar 40 días y a meterme muy profundo con Él. Cuando yo empecé a hacerlo, llegó un momento que al principio me costaba mucho conectarme, mucho, luchaba con mi mente. Cuando estaba en tiempo de silencio me venían un montón de cosas de lo que tenía que hacer, de lo que aspiraba, de lo que soñaba, de cosas del pasado. Y a medida iba pasando el tiempo, iba muriendo a eso. Al día siguiente volví otra vez, pero llegó un tiempo que era tanto la práctica de meterme a orar empecé a sentir más rápido la presencia de Dios. Era como que si mi conexión con el Señor, como decir, como con la antena de la radio, cada vez la sintonizaba más rápido. Y me pasaba que cuando llegaba a lugares donde estaba la presencia de Dios, podía sentirla muy rápido, la presencia, y me conectaba rápido. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que yo cada vez me iba entregando más, era más fácil poder percibir la presencia de Dios, percibir la voz de Dios. Entonces, a medida que yo voy subiendo ese monte alto, ¿sí?, construyendo esa relación con Dios, va a ser más fácil para mí poder reconocerlo, poder escuchar la voz de Dios, poder sintonizarme con Él. Pero es un esfuerzo, no pasa de la noche a la mañana. Debo meterme con Él. Y el Espíritu Santo te va a guiar. Esto no es algo religioso. No es que te voy a decir, tienes que orar 3 horas al día para que pase. El Espíritu Santo te va a dirigir del tiempo que debes de orar, de cómo debes hacerlo, porque va a depender de tu personalidad, de tu proceso, de tus heridas. Dios es el que te va a llevar. Pero el punto es que el Señor quiere que llegues al monte alto. En esta oportunidad Él tomó a 3, Pedro, a Santiago y a Juan. No todo el mundo, escúcheme, no todo el mundo en siempre al mismo tiempo sube el monte alto. Y a veces nosotros cometemos el error de obligar a personas a que vayan con nosotros a un monte alto cuando todavía no tienen la revelación de subir. Y cuando yo me llevo una persona forzada al monte alto, lo que me va a pasar es que con cada esfuerzo que yo hago para subir, yo voy a escuchar una queja de esa persona, voy a tener que retrasarme, ayudar a esa persona, porque la persona no tiene la revelación de que debe subir. Y si yo me llevo gente o comento también procesos de escalar a monte alto, me voy a encontrar con personas que van a decir, ay, pero ¿por qué escalas tanto? Pero vete a otro monte que es más bajito. ¿Para qué vas a ayunar tanto? ¿Para qué vas a orar tanto? Porque son personas que no tienen la revelación todavía de lo que es subir. Entonces, si yo estoy en un tiempo donde Dios me está demandando subir un monte alto, Dios me va a poner y me va a traer a las personas que están bajo el mismo llamado, sentir e instrucción que yo. Me va a llevar, a este caso fueron a estos 3 discípulos, a Santiago, a Pedro y a Juan. Fueron los que Dios determinó para que subieran con Jesús. Entonces, esto es un tip, creo que una llave valiosa de que a veces nos pasa de que estamos siendo introducidos a aguas más profundas y queremos llevarnos a personas que todavía no están listas para comer esa comida. Y los ministros, todos somos ministros de Dios, porque el primer ministerio es el ministerio de la reconciliación. Pero hablo de personas que están llamadas a pastorear, a liderizar, así si eres profeta, evangelista, maestro. A veces tenemos el grave error de querer soltar revelaciones profundas a personas que todavía no están listas. Por eso que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, porque no todos pueden acceder tan rápido ni al mismo tiempo que nosotros. Ahí está fe. Al monte. Es una realidad. Pero el punto es que el Señor quiere que lleguemos a ese monte alto. Se llevó a 3, a Pedro, a Santiago y a Juan. Y Jesús intencionalmente llevaba a un grupo selecto, a los cuales llamaba íntimos, a un tiempo de aprendizaje VIP, por decirlo de alguna manera. Y es probable que ellos ya estaban acostumbrados a que cierto tipo de encuentros o de actividades, ellos eran encargados de estar con Jesús en este tiempo. Pero resulta que en esta salida en particular de este monte muy alto, no era una enseñanza casual, no era una enseñanza de una parábola, no era que Dios le iba a hacer un milagro de multiplicación de panes. Ahí va a suceder algo muy diferente a lo que antes habían experimentado.
Cuando Dios llama a intimidad a una persona y les muestra, les revela que necesitan entrar en tiempo de intimidad, es probable que pasen temporadas, cuando acudimos a la oración, donde aparentemente no pasa nada. Es decir, subimos tan frecuentemente al monte que ya lo vemos como un deporte. Y ya no parece ser un llamado, sino se convierte como en senderismo. Las personas que caminan para subir a un monte. Probablemente ellos estaban acostumbrados a subir varios montes, a ir a Getsemaní, a ir a un huerto, a apartarse. Pero este día en particular iba a ser un día diferente para estos 3 discípulos. Iba a ser un día tan inusual que iba a estar escrito en todos los evangelios. Era el día de la transfiguración. Hoy yo quiero soltar una palabra y comenzar a profetizar. Lo que por mucho tiempo tú has hecho y no ha fructificado, y has ido a la intimidad y has orado y has creído y has gemido y has dado pasos de esfuerzo a comenzar a subir el monte, y tú dices, pero no veo cambio y aparentemente todo sigue igual. Va a llegar un día de transfiguración donde el mismo Jesús va a cambiar frente a tus ojos la apariencia, donde lo que parecía natural ahora se va a volver sobrenatural. Cuando las finanzas parecían moverse siempre de la misma manera, ahora van a comenzar a moverse de manera sobrenatural. Cuando orabas por el milagro y no sucedía y gastabas dinero en medicinas y seguías invirtiendo en medicina, va a llegar un día de transfiguración por haber subido tantas veces en intimidad, donde vas a ver manifiesto ese milagro en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Antes de que Jesús subiera y diera esta experiencia a sus discípulos, a esos 3, Él les reveló, antes de subirlo, esos 4 principios, que era que tenían que aprender a que poner a Jesús de primero, que debían tomar su cruz y seguirle. Es decir, estos principios se vuelven mis armas para yo poder escalar. Cuando yo escalo un monte, esas personas que escalan montañas muy altas, pues tienen picos, tienen arnés, tienen picos, tienen buenos zapatos. Es decir, estos 4 principios eran no avergonzarse del evangelio, no poner la mirada en las cosas de los hombres, seguir a Jesús. Eran las armas que ellos tenían para poder seguir. Muchos queremos ver la transfiguración de Jesús. La transfiguración no fue más que un evento donde Jesús, mientras Él oraba en ese monte, cambió de apariencia. Su rostro se puso como la luz del sol y sus vestiduras tan blancas que eran luz. Un tiempo de transformación tremendo. Pero antes de eso, ellos tenían que asirse de esos 4 principios y subir. Y a veces queremos escuchar la voz de Dios rápido, sin tomar las armas. Queremos subir un monte, queremos escuchar la voz de Dios sin hacer ningún esfuerzo y ni siquiera tomar las herramientas correctas. Dios tiene que equiparnos, porque qué fácil era, ¿verdad? Y qué fácil le fue al pueblo de Israel. Escuche esto, esto lo escuchamos de la profeta Alejandra. Ella dice que en el libro de Éxodo, cuando Moisés le dice al pueblo, vamos a subir porque Dios quiere hablar con ustedes, cuando ellos vieron ese monte Sinaí humeando, cuando escucharon el shofar que estaba sonando y vieron todo este panorama que Jehová les iba a hablar, la voz como de trueno, ellos se atemorizaron y le dijeron a Moisés, no, Moisés, no queremos subir porque tenemos miedo de morir. Tenemos miedo de morir. Eso es importante. Él le dijo, Moisés, escucha lo que Dios tiene que decir y ven y dínoslo a nosotros. El pueblo de Israel no quería escuchar los truenos atemorizantes, el shofar que sonaba desde el monte, que ningún hombre había subido. Moisés no llevó shofar, no tocó shofar, así que o Dios tocaba ese shofar o ángeles tocaban ese shofar. En cualquiera de los casos, la producción de este sonido era sobrenatural. Todo lo que pasaba en este monte era sobrenatural. Humo salía del monte Sinaí. Y no sé si ustedes lo saben, pero el monte Sinaí es un monte donde no hay monte, es desértico. Es algo donde van a haber manifestaciones que naturalmente no van a suceder. Y ellos dijeron, tenemos demasiado miedo, preferimos que tú, Moisés, vayas
y nos comuniques después el mensaje del Señor, porque tenemos miedo de morir. Y esto también pasa en este tiempo. Hay personas que no suben al monte porque tienen miedo de morir. Porque cuando uno va al monte, cuando uno va a intimidad, lo primero que el Espíritu Santo te revela son las cosas que están dentro de ti, dentro de tu humanidad, que tienen que comenzar a morir. El deseo de ser reconocido, el orgullo, la vanagloria, el mi y yo, tiene que comenzar a morir. Y muchas veces nosotros mismos no estamos dispuestos a morir. Por eso es que la voz de trueno del Señor, cuando te llama desde el monte, tú dices: yo prefiero que alguien más me dé la comida. Yo prefiero que suba un Moisés, que se calen los truenos, que el sonido sobrenatural del chofar, que el monte humeante, que todo eso lo experimente esta persona y luego me comunique el mensaje simplificado a mí, que yo no tenga que morir a mi carne. Y el Señor está diciendo: la invitación fue para todo el pueblo de Israel, no solamente para Moisés, para todo el pueblo de Israel, pero muchos no suben al monte porque temen morir. Y la realidad es que mientras más yo acudo a la presencia, más de mi humanidad muere, para que más de su divinidad se manifieste a través de mis debilidades. Y eso decía Pablo decía: bástate mi gracia, le dijo el Señor, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en tu debilidad, en lo que yo no puedo hacer. Ahí es donde se introduce y se desata el poder de Dios. Si yo voy al monte, voy a sabiendas que voy a morir, que debo rendirme, que mi humanidad tiene que ceder ante el poder de Dios. Eso es la invitación al monte. Y la actitud del pueblo de Israel fue: necesitamos un intercesor, alguien que esté entre Dios, entre lo sobrenatural, entre esa voz atemorizante y nosotros. Ahora el Señor dice: estamos en un pacto nuevo, donde tienes libre acceso. ¿Vas a tomar la posición de Israel? ¿O vas a subir? ¿O vas a subir al monte? Porque queremos escuchar la voz de Dios, pero la queremos escuchar que Dios nos dé respuesta sí, pero sin cambiar, sin alinearnos a Él. Como que si Dios fuese el genio de la lámpara: concédeme, háblame. Pero debemos soltar las cosas que no le agradan al Señor. Debemos morir a nuestra carne. Por eso que el primer principio que Jesús decía era que uno de los principios era: toma tu cruz y sígueme. Tomar tu cruz es saber que tienes que morir. Y la pregunta para ti o para todos es: ¿estás dispuesto a subir y a morir para escuchar la voz de Dios? Y para que te lleves en tu entendimiento que para yo poder escuchar la voz de Dios, la instrucción de Dios, realmente debo alinearme a Él. Porque todo aquel que se hace hijo de Dios tiene acceso a esa voz. Pero entonces, si todo el mundo tiene acceso a esa voz, porque no todo el mundo tiene cada instrucción, porque a veces nos sentimos tan confundidos, porque necesitamos dejar nuestra carne, sacar la basura de nuestro oído para poder escuchar su voz.